Mi gente, a petición de ustedes, hoy les vengo a traer una comparación muy buena. Siempre me hacen estas preguntas, que cuál es mejor. Bueno, vamos a comenzar con esta serie de comparaciones que voy a hacer, que estarán muy entretenidas. Espero ayudarte, dale like, suscríbete si no lo has hecho, más que todo déjame un buen comentario. Esta comparación con esta máquina pues necesita también mostrar su caja, porque es una caja muy elegante, digamos, ¿no? Una caja muy bonita, hay que mostrar todo, ok, esta se lo merece. Seguramente este video de esta máquina ya la vieron, ok, pero como se trata de la comparación, pues vamos a hacer ver todo, ok. Vean, aquí está la caja, muy resistente, cartón muy bueno y muy grande, ok. Espero que de esta angulación que tengo ahora se pueda ver mejor. Esto también, accesorio muy bueno. Bueno, accesorio no, porque simplemente un cartón, ¿no? Como decoración. En la Jeep también tiene esto. Y pues es muy elegante, ¿no? Una buena presentación. Eso es lo que me gusta a mí cuando invierten también en la presentación. Ya saben que muchas cosas entran por los ojos cuando dices eso es bonito, aunque sí, pues no, o sea, sin saber el funcionamiento, pero ya te llama la atención cómo se ve. Aquí está el libro de instrucciones, suficientemente grande, en español, en italiano, bueno, diferentes idiomas. Los peines están un poco aquí mal puestos, pero bueno, importante. Vean, el aceite aquí está. En algunas personas que dicen que el aceite no llega, aquí en este caso, pues aquí está, es muy grande. Máquinas como la Bipro, la WMark también tienen aceite de estos muy grande, ¿no? La marca ZSZ también incluye unas botellas de aceite suficientemente grandes, ¿no? Donde vale la pena saber que te está llegando suficientemente aceite para lubrificar las máquinas. De todas maneras, en unas máquinas pasan y en otras no. Pues esto no lo sé. Cuando me llegó esta máquina vino cubierta con un plástico que era imposible de abrir, era un sello prácticamente, ¿no? Y otras máquinas pues que simplemente es como esto, ¿no? Como el cartón está puesto aquí y nada más, no tiene ningún plástico afuera donde no puedan entrar a abrir para quitar el aceite en lo que es las aduanas. Pequeño cepillo para limpiar lo que es el desvanecido mientras están trabajando. Cargador, me gusta cuando traen esto porque ya nos puede quedar, o sea, lo podemos utilizar esto para otras cosas. Me refiero a esta parte, el cable es suficientemente grande, 1 metro de largo creo más o menos, no estoy seguro, la verdad que nunca lo usé porque ya teniendo yo otra conexión pues usé directamente otro cable. Bueno mi gente, los accesorios son esos, ¿no? Los peines son muchos, son 10, no los uso, la verdad sigo usando yo los peines Wall, pero que sepas que aquí están 10 peines y me parecen que pues por el precio que pagas son muchos peines, ¿no? O sea, está bien, rica, una caja muy rica en accesorios. En el caso de la Cullinan R77F veo que pues hay que traer la caja también de presentación. Con la comparación que hice con la VGR 003 pues no mostré esta caja porque de la VGR yo no tenía la caja, y aquí vamos a hacer digamos comparación completísima, ¿no? Desde accesorios, caja y todo. Vean, aquí está, papel aquí que no sé qué está escrito, también tiene libro de instrucciones. Y vean, en este caso por ejemplo aquí el aceite no está, como les dije, no, en unas llega y en otras no. En este caso acá trae accesorio, y esto es muy importante que tienen que tener, yo digo que tienen que tener todas las máquinas, venir con un destornillador muy bueno, más que todo este. Uy, se ve de buena calidad, muy chévere. Cargador aquí está, es propio, pero es todo junto. O sea, si no tienes otra máquina MediShow, no lo puedes usar en otras máquinas, ¿no? Porque es propio. 10 peines también, 10 peines. Que aquí también, como los de allá, son de plástico, no son premium. Los de allá tampoco no eran premium, y de todas maneras no son mal, ninguno de los otros no es tan mal, pero yo uso peines Wall, ok, que se sepa que aquí hay 10. Miren este peine cuánto es inmenso. Es bien grande este peine que ven aquí. Ok, dejamos a un lado todo. Aquí trae este accesorio para regular la cuchilla, que la verdad yo no lo uso, este que ven aquí. Y bueno, guardamos todo otra vez. Aquí están las dos máquinas. Ahora vamos a ver prácticamente la diferencia primera, ¿no? Es la potencia, que esta llega hasta 9000 revoluciones por minuto, ¿okay? Esta llega a 7000, que la verdad no llega ni siquiera a 7000. En la mínima potencia de esta, en la 001, sería aún más que la segunda de acá, que la máxima de acá. En la mínima de aquí es más fuerte que la máxima de acá, y ahí es un cambio pues bien grande. Y como ven, otro punto importantísimo, ya aquí se ve base de carga, ¿okay? Que no es solo por la base, sino por el sistema que tiene, que es muy bueno por esa parte. ¿Okay? En esta parte que tiene USB tipo C, pero se carga a través de los dos pines que ven ahí. En el caso de la de acá pues no tiene base de carga y ni siquiera existe. Esta tiene la funcionalidad de turbo, o sea, la segunda velocidad del turbo, la apagas y la vuelves a encender y la potencia sigue ahí. Excelente por esa parte, pero acá ya estamos a otros niveles. Aquí también hace lo mismo prácticamente, la apague en la velocidad que apague, cuando la vuelves a encender está ahí mismo. Ya pues tenemos muchas cosas superiores, ¿no? Por ejemplo, esta tiene esta luz, ¿ok?
tiene la luz, tiene esta tecnología de las 21 velocidades que ya lo he dicho, si te sirve o no te sirve, pues eso es si es que lo vas a usar o no. Si la gente dice sí, pero ¿para qué me sirve? Nadie obliga a comprarse esta máquina. Simplemente el hecho es que si te la compras, pues, o sea, antes de comprártela, ¿no? Tú tienes que estar seguro que si lo vas a usar, si ves que puede hacer para ti esas 21 velocidades, está pues muy bien. Si no, pues simplemente si tú no usas, no te sentirías cómodo, pues ni para qué hablar. Con una de estas estás pues más que suficiente. Materiales de construcción muy buenos en todas dos, pero aquí es plástico, que parece que fuera metal, pero es plástico. Y aquí es pues prácticamente casi toda de metal, porque la parte de acá arriba es plástico, ¿ok? Solo esta parte de acá arriba, no sé si esta parte de aquí también será plástico, pero bueno, esto sí es metal aquí, ok, esto sí es metal, por ende tendrá un poquito más de peso, que las vamos a pesar ahora mismo. Ok, la 001 343 y acá 284. Hay una pues diferencia, ¿no? En el momento de trabajar puede contar. En esta máquina sí digo que el peso se siente un poquito. Aquí el peso se siente un poquito. Es cuestión de acostumbrarse, nada más. Solo cuestión de acostumbrarse. Ahora pasemos a hablar de las cuchillas. Quiero hacerlo lo más rápido que puedo. Las cuchillas. Aquí es una cuchilla Fey, ok, una cuchilla híbrida, Faper, y aquí es una cuchilla planísima. En este caso, todas las dos máquinas digamos que tienen cuchillas muy buenas. O sea, no son iguales, no son las mismas, pero en los dos casos son muy buenas, porque a mí la cuchilla de aquí me ha gustado mucho. Tengo que decirlo que me ha gustado mucho. Es muy fina esta cuchilla. Máquina sobre peine, no queda absolutamente nada. Lo de acá, la de acá también lo hace, pero con esta de aquí veo el cabello como va volando por ahí. Basta una pasada para llevarse todo, ¿ok? Aquí las cuchillas no calientan y acá tampoco, por cuánta potencia use. No calientan la cuchilla. Prácticamente mi opinión sobre las cuchillas es que son muy buenas todas dos. Ok, no vas a elegir una ni la otra. Son muy buenas todas dos. La palanca, aquí sí tengo que decir, la de acá es mejor. Es difícil que batan a, o sea, que venga otra máquina a ganar a este funcionamiento de aquí muy suave, ok. La cuchilla abre bastante. En el de aquí funciona, pero es lo mismo que estas máquinas que vinieron de motor sin escobillas, que no es que son tan suaves que digamos. Por ende la palanca sería mejor acá, pero esta ya va siendo superior en algunas cosas y esta sería solamente la palanquita, ¿no? Ergonomía está bien en todas dos. O sea, es más ergonómica esta, pero la acá, como digo siempre, tienes que acostumbrarte. Sí, podría ir muy bien, pero en una semana tú ya es como que la hubieses usado siempre. Esta de aquí la agarras y ya. O sea, basta agarrarla la primera vez y ya te acostumbraste. Esta aquí yo creo que sí tienes que acostumbrarte por unos días, más que todo el cambio de funcionamiento que tiene aquí esto, pues no lo sé qué tan cómoda podría ser para otras personas, ¿no? Bajo mi opinión, yo puedo decir, te acostumbras después de una semana. Esa es mi opinión, nada más. Bajo todo lo que ofrece, la ergonomía no es una de las que sobresale en ella, ¿no? En esta máquina. Ahora vamos a pasar directamente al ruido, a encenderla, a la potencia y a todo junto, ¿no? Vamos a ver primero esta y vamos directamente en turbo, ¿ok? Lo escuchen. Esa era su máxima potencia. Vamos a encenderla en su mínima potencia. Le quitamos el turbo. Le ponemos. Ok. Pero me gusta que es fijo. Ok. No va variando en nada. Y este sonido, esta potencia va hasta punto de apagarse. Acá también. Acá también. Simplemente que le tengo que decir todos los puntos. Ahora acá la vamos a encender, que la verdad no me acuerdo en qué RPM está ahora. Está en 8000, que para mí es la mejor. Y bajo mi punto de vista no es tan ruidosa. Ok, vean. Escuchen. En 8000 no es tan ruidosa, ok. No está tan alborotada, ¿no? Vamos a aumentarle. Ahí sí se siente, pero un animal. Ahí yo creo que es suficiente para trabajar desvaneciendo. Yo creo que es suficiente. Aparte tenemos para ver los minutos aquí, el tiempo que va quedando de batería. Las cuchillas son compatibles con WAL, con JRL, con estas cuchillas que están aquí. O sea, esta la puedo usar acá y la de acá, acá. Ok, son compatibles. Los peines WAL calzan mucho mejor acá. Acá sí quedan,
pero quedan como que un poquito bailando, ¿no? Más que todo el peine 1,5 de la Wahl queda un poquito bailando. Sus peines quedan justos, pero pues lo que es Wahl, el que queda preciso aquí es el peine medio, la media, pero el 1 y el 1,5 quedan como que un poquito bailan. Si eres una persona que va a ver todos estos detalles, pues te lo digo yo que se mueve un poquito, nada más. Pero en el funcionamiento no es que molesta mucho, ¿ok? A ver, mi gente, esta de aquí llega a 6.300 a 6.500 revoluciones por minuto. Esta de aquí lo marca. Lo que te dice la pantalla lo va marcando. Lo que dice la pantallita es lo que se ve utilizando esta aplicación de medir los RPM. Ahora, mi consejo, si tú eres una persona que no es tan exigente, ¿no? Que necesita una máquina para comenzar a trabajar y ya eres un intermedio que simplemente quiere una máquina y nada más, no necesitas tantas cosas, digamos, te puede ir bien esta Coolyland R77F o Meishow. Simplemente si tú eres una persona no tan exigente, ¿no? Si ya tú tienes, digamos, una máquina como esta en casa y tú estás pensando en comprarte una de estas, cómprate. Así a ojos cerrados, compra. Si ya tienes una de estas en casa, que haces tu trabajo muy bien, haces los detalles muy bien, pero necesitas algo más para acompañar a una máquina como esta, o si tienes una Magic Clip o una máquina de motor magnético y necesitas una máquina con más fuerza, ¿no? Con más potencia y un poquito más de lujo, digamos, por llamarlo así, ¿no? Esta de aquí va a ser el caso tuyo, ¿no? Porque esta máquina es excelente. A mí me ha gustado muchísimo por todito lo que ofrece. Ok, no es perfecta, pero ofrece muchas cosas que son válidas. Lo que me gustó de esta máquina es máquina sobre peine y ir perfilando la barba. O sea, agarra el cabello en el aire. Eso es una locura. La cuchilla es bien fina, casi. Yo la regulé ya ahora sí bien a cero y pues deja bien cerca. No se acerca, o sea, no como el trimmer, pero sí baja bastante el cero. Y mi consejo es ese: si ya tienes una máquina como esta que trabaja pues muy bien, pero necesitas darle un apoyo, ¿no? Necesitas una máquina que venga más cargada, es esta, ¿no? También podría ser una BGR 003, pero es que esta de acá pues es un lujo, como ya dije, con la base, con la pantalla que tiene, vas a llamar la atención para muchos clientes que lleguen, ¿no? También con base de carga, pues excelente por esa parte. La puedes adquirir también en color rojo, muy brutal ese color rojo, es demasiado llamativo, ¿no? O sea, está muy chévere ese color rojo, pero esta de aquí yo tengo que decir que los colores no son representativos de la marca, que me gustan mucho. Mi gente, suscríbete, dale like a este video, espero que te gusten estas comparaciones que voy a traer y también pues ya sabes, déjame un buen like. Si no te has suscrito, puedes hacerlo ahora. Déjame tus preguntas ahí. En un caso que en un futuro haga otras comparaciones, pues ya sé lo que te interesa saber. Como siempre, mi gente, nos vemos en el próximo video.